Bien, continuando con los vídeos programados, colocaríamos ahora el tema de las ecuaciones diferenciales y desarrollando el capítulo de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero lineales y de primer orden. Bueno, ya ustedes lo saben que es una ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria significa que vamos a relacionar aquí una función de una sola variable independiente. Ponte, por ejemplo, que colocaríamos aquí sean las variables x sub i, que puede ser x sub 1, x sub 2, x sub 3, todas ellas que dependan de una sola variable, y esa variable sería la variable t, que puede ser el tiempo, pero vamos a colocar en forma genérica la variable t. Esto significaría que formaríamos nosotros un sistema de ecuaciones que vendría a estar expresado de esta manera. Derivada de la primera variable x sub 1 con respecto al tiempo sería un coeficiente multiplicado por la x1, un segundo coeficiente por la x2, un tercero por la x3, más, hasta llegar a la última variable con su respectivo coeficiente. Y además, una función que dependa únicamente de la variable t. Entonces, eso vendría a ser la primera de las ecuaciones para formar el sistema. La segunda con respecto a la segunda variable, que sería x sub 2. Derivada del x sub 2 con respecto al tiempo, la estructura vendría a ser la misma, un coeficiente de cada una de las variables y sumadas, y al final una función que dependa únicamente de la variable t. Y a esa, como estamos con la segunda variable, le vamos a llamar f sub 2 dt. Y así continuamos con todas las variables y llegaríamos aquí hasta la enésima variable, que vendría a ser la derivada del x sub n con respecto al t. Su respectivo coeficiente de cada una de ellas afectadas de la misma variable, hasta llegar al último término, que vendría a ser una función que dependa únicamente de la variable t. Y a eso lo vamos a llamar f sub n por estar tratando de la variable x sub n. Bueno, que esto que lo vemos así un poquito aparatoso, se va a simplificar mucho en lo que respecta a la notación cuando nosotros hablemos de una expresión matricial. Matricialmente hablando, podemos expresar de que toda esta columna que vemos aquí, podemos llamarle una x, una función genérica, pero derivada, que esta función genérica va a depender de la primera componente, segunda componente, de la enésima componente. Una matriz A, que vendría a ser la matriz de coeficientes de lo que tenemos acá en el sistema de ecuaciones. Y la f, que vendría a ser la columna que tendríamos aquí en el extremo derecho del sistema de ecuaciones. Pues bien, ahora, si esta función f, que depende del t, es diferente de 0, este sistema se llamaría un sistema no homogéneo. No homogéneo. Ahora, si llegamos al caso de que tengamos de que esta f, que depende del t, sea 0, entonces llegaríamos a una expresión que está formada por estas dos expresiones, que sería la derivada de la función genérica igual a A por la función de las variables. Y esto se llamaría un sistema homogéneo de ecuaciones, al cual nosotros lo vamos a llamar el problema alfa o sistema alfa. Bien. Esto significaría que, para concretar un poco, si nosotros decimos que tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, homogénea porque no aparece el término en t, entonces diríamos derivada de la primera variable, que le hemos llamado x, la segunda variable, que le hemos llamado y, sería el x1, el x2, entonces derivada de la primera va a ser de esta manera, coeficiente por las variables. Derivada de la segunda, coeficiente por las variables. Formaríamos la matriz de coeficientes del segundo miembro tomando únicamente los coeficientes. 2 el 3, 2 y el 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Donde la columna de la variable, la genérica, estaría formada por las variables x e y. Esto vendría a ser entonces matricialmente lo que significaría ese sistema de ecuaciones. Un principio fundamental para poder resolver el sistema de ecuaciones alfa o el sistema homogéneo es el denominado el principio de superposición de soluciones. Sea, por ejemplo, un x1, un vector, un segundo vector, un tercer vector, un enésimo vector, que son soluciones de la ecuación alfa,
Eso implica que satisfacen cada una de ellas la ecuación alfa, pero que deben satisfacer la combinación lineal de la misma variables. O sea, ¿qué significa todo esto? De que si nosotros formamos con estas soluciones particulares una función genérica formada por la combinación lineal de las soluciones particulares, esta combinación lineal también satisface la ecuación alfa. O sea, esta combinación lineal también es solución de la ecuación alfa. ¿Ok? La combinación lineal de soluciones particulares también forma una solución de la ecuación homogénea que tenemos. Muy bien, en el caso particular de que la combinación lineal sea un vector nulo, esto se verificaría si y solo si los coeficientes C1, C2, C3 sean iguales a 0. Eso implica de que las soluciones X sub Y son linealmente independientes. Cuando se verifica de que al igualar con la combinación lineal a un vector nulo, las soluciones nos dan la trivial xc1, c2, c3 hasta el cn igual a 0, significa de que los vectores dados como solución son linealmente independientes, ¿ok? No dependen uno del otro. Vamos a ver, hay un artificio matemático que nos define lo que significa unas soluciones o vectores linealmente independientes. Es el denominado matemáticamente el Wronskiano. Sea, por ejemplo, los vectores, o decir si los vectores dados son linealmente independientes, y los vectores me dan de esta manera. Entonces, para formar el Wronskiano, colocamos los vectores tal como están, pero en columnas, y calculamos su determinante. Al calcular el determinante, como es de 3 por 3, pues hacemos la diagonal principal menos la secundaria, pero aquí una matriz de 3 por 3. Y resulta que nos da menos 4 y eso es diferente de 0. Eso implica de que estos vectores que nos están dando son linealmente independientes. O sea, cuando el Wronskiano de los vectores que me dan es diferente de 0, los vectores van a ser linealmente independientes. ¿Ok? Esto es en lo que respecta entonces a la solución de una ecuación homogénea. Pero vamos aquí a continuar a partir de la ecuación alfa, cómo resolver esa ecuación alfa, o sea, el sistema homogéneo de ecuaciones lineales. Primero de lo primero debemos calcular los valores propios, o llamado también eigenvalores, o los valores que me hacen de que este determinante sea igual a 0. ¿Cómo se calcula este determinante? Bueno, esto entramos en el capítulo de álgebra lineal, en el cálculo de diagonalización de matrices cuadradas. Ahí podemos encontrar también el tema de los valores y vectores propios. Pero ahora, como no estamos en álgebra, únicamente nos vamos a regir de cómo calcular los valores propios de una matriz. Y esos valores propios se cuantifican o se calculan a partir de este determinante que tenemos. Determinante de la matriz menos lambda, la matriz identidad, y este determinante es igual a 0. Vamos a ver. La matriz dada por estos elementos. Y me dicen calcular los valores propios. Entonces yo digo, para los valores propios tenemos que resolver esta ecuación. O sea que el determinante de la matriz A, que sería el 2, 0, 1, 1, menos el lambda por la matriz identidad. Como estamos trabajando en una matriz de 2 por 2, la matriz identidad sería 0, 1, 0, 0 y 1. Yo quiero el determinante de esto. Operamos lo que está dentro del determinante. El lambda multiplica cada uno de los elementos y esta matriz habrá que restarlo de la matriz resultante de aquí. Por lo tanto sería 2 menos el primer elemento que sería lambda. 2 menos lambda el primer elemento de la matriz resultante. 0 menos 0 lambda 0. 1 menos 0 lambda 1. Y 1 menos lambda 1 menos lambda, y esto es igual a 0. Desarrollamos el determinante, nos quedaría diagonal principal menos la secundaria. O sea, esto por esto menos 0, que ni la ponemos. Por lo tanto sería 2 menos lambda por el 1 menos lambda,
y esto tiene que ser igual a 0. Igualando cada factor a 0 nos dan los valores propios. El primer valor con el primer factor sería lambda igual a 2, el segundo valor con el segundo factor, lambda sería igual a 1. Vemos que los valores son reales y diferentes. Eso debemos tomar en cuenta porque a partir de estos valores y de sus vectores propios procederemos a cuantificar la solución de la ecuación alfa, ¿ok? Bien, el segundo paso. ¿Cómo hallamos los respectivos valores propios para cada valor propio? Esto significaría que tenemos que resolver un sistema de la matriz dada anteriormente, el A menos lambda por I, multiplicada por un vector formado por las variables del vector. Y eso tiene que ser igual a una matriz 0. O sea, que formamos acá un pequeño sistema homogéneo de ecuaciones, que si nosotros lo ampliamos a la matriz nos quedaría de esta manera. Ahora, y nosotros lo que tenemos que hacer con la matriz ampliada es triangular la primera parte de la matriz ampliada. Eso utilizamos Gauss. Eso si es que lo queremos, o si no trabajamos de esta forma y podemos cuantificar cuánto vale el vector propio que vendría a ser el vector K. ¿Ok? Bueno, vamos a cuantificar entonces en el caso particular del problema anterior, de esta matriz, cuánto sería para cada lambda su vector propio. Primero, para el lambda 1 igual a 2, diríamos que nos vamos a la matriz que hemos formado en esta matriz, acá, que hemos formado con el lambda, y diríamos, reemplazamos ahí el lambda por 2, y nos quedaría entonces 2 menos 2, 0, 0, 1, menos 1. Y eso multiplicado por ¿cuánto? Por el vector K, eso llamamos x, y, y eso tiene que ser igual al vector nulo, que sería 0, 0. De aquí, como este 0, 0 y 0, anulamos la primera fila. Y de la segunda fila me quedaría x producto de matrices, 1 por x menos el y, igual a 0, de acá sacamos de que el y es igual a x. Por lo tanto, el primer vector propio para el primer lambda vendría a ser el x, y esto vendría a ser el x y el y que vale x, el x y el y que vale en lugar de y, colocamos x, sacamos el factor x y nos quedaría 1, 1. Esto vendría a ser el vector propio que estamos buscando. ¿Ok? Bien, para el lambda igual a 2, el lambda 2 es igual a 1, análogamente colocaríamos, donde tenemos la matriz con el lambda, colocamos el lambda igual a 1. 2 menos 1, 1, el 0, el 1 y el 0. Y esto multiplicado por la matriz o por el vector genérico x, y, nos tiene que dar el vector 0, 0. Que operando aquí nos quedaría el x, ¿cierto? Porque es la primera fila con la única columna, sería x, 0, x es igual a 0. Y la segunda sería el x, el 0, el x es igual a 0. O sea que no nos dan los valores de y. Significa de que para cualquier valor de y, el x tendría que ser 0. O sea que el vector K2 vendría a ser el x, y, pero sabemos de que el x es 0, para todo y sacamos el y como factor y nos quedaría el 0, 1. Y este 0, 1 vendría a ser el vector propio para este lambda 1 que tenemos ahí. Pues bien, ya la tenemos entonces allí, los vectores. Vectores propios, y así es como se cuantifican los valores propios y los vectores propios. Bien, ahora, en todo esto tenemos que llegar a unos casos determinados. El primer caso con el que nos chocamos vendría a ser si los valores propios son reales y diferentes. Hay sendos, para esos valores propios reales y diferentes, hay sendos vectores propios. Por lo tanto, la solución de alfa vendría a ser de esta manera. C1 el primer vector, E lambda 1t más C2 el vector, E lambda 2t más etc, etc. El caso 2. Si lambda 6 es un número real y se repite m veces,
donde el m es menor o igual que la cantidad de variables. Entonces llegamos aquí a varios casos. El caso 2.1 son los vectores propios, son m vectores pero linealmente independientes. La solución es idéntica a la solución que tenemos en el caso 1. Si todos los vectores son diferentes y linealmente independientes. En el caso 2, si lambda sub i tiene un solo vector propio, ahora tenemos los subcasos. Si lambda sub i tiene multiplicidad 1, tiene solo un solo vector, la solución sería de esta manera. Si el lambda sub i tiene multiplicidad 2, tiene un solo vector, y vamos a cuantificar cómo serían entonces los otros dos soluciones. Para el primer vector sería entonces de esta la manera su solución. Y para el segundo vector sería el K21 por el T por el lambda sub i, el valor propio, más un segundo vector por la exponencial. Estos dos vectores son los mismos, pero el K sub 2 se cuantifica de esta manera, tan igual como hicimos para el vector K1, pero en lugar del 0 colocaríamos el vector calculado en la primera parte. ¿Ok? Y aquí, triangulando la primera parte, calcularíamos el vector K22. O si no triangulamos, lo haríamos como lo hemos hecho aquí, para cuantificar el vector K22. Análogamente sería cuando tenemos el lambda sub i tiene multiplicidad 3. El primer vector idéntico a esto, el segundo vector idéntico a esto, el tercer vector cambia. K31, que a la final los tres son iguales, t al cuadrado sobre 2 por la exponencial más K32, que todos son iguales, la t por e a la exponencial y la K33, donde la K33 se hace idéntico que los anteriores, pero ubicando en la matriz ampliada el K32, o sea, el anterior que hemos calculado. Y así, triangulando esta parte, calcularíamos entonces el K33. Y si tenemos multiplicidad m, que no sería el caso, pero ya tendríamos la fórmula genérica, cuando tenemos una multiplicidad m. ¿Cuánto es m? Menor que el número de variables que nosotros tenemos citando. ¿Qué? Y eso lo veremos entonces en aplicaciones, pero intentar aprendérselo casi de memoria, porque este es un resumen de la temática que estamos dando para luego aplicarlo a problemas. ¿Ok? Vale.